Buenas tardes, buenas noches a todos. La actividad 2 de la materia de eficiencia energética de la instructora Fabiola García corresponde a un video corto que en mi caso voy a hablar de los riesgos con las energías tradicionales. Soy Idul Fernando Díaz Villanueva, de tercer semestre, la maestría de Ecotecnologías e Innovación Sostenible. Como mencioné, la actividad que voy a presentar ahorita es un video máximo de 7 minutos, en los cuales voy a desarrollar un tema de las tres opciones que nos presentaron. En mi caso voy a trabajar riesgos con las energías tradicionales, como mencioné con anterioridad, en el cual voy a hacer una reseña de las energías tradicionales. Me voy a enfocar mucho en una, que es la que genera más información y la que más conocemos y de la que más se ha investigado, y desarrollaré y terminaré con unas conclusiones. Bueno, ¿qué son las energías tradicionales? Las denominamos que fuentes de energía tradicionales o convencionales o no renovables, o sea que no se pueden renovar. Una vez que se agotan, las vamos a ya no tener en el planeta. En este caso, los combustibles fósiles son los más importantes y referidos a los temas de energías no renovables. Se catalogan de dos maneras, según su extracción, los combustibles fósiles y los nucleares, pese a que habitualmente las que más contaminan están generando emisiones y residuos, dado que son las clásicamente usadas. Se utilizan y todos sus mecanismos ya están construidos. Supone alrededor de un 80% de la energía mundial, dependen de ellas. Las fuentes de energía, no obstante, solo se encuentran en determinadas zonas del planeta, por lo que su extracción y uso ha dependido históricamente del comercio, colaboración, guerras y conflictos internacionales. En este caso entendemos claramente que los combustibles fósiles son objeto de deseo por grandes naciones y grandes consorcios para tener el control, puesto que todo el sistema monetario e industrial está cimentado por este tipo de energías, ¿no? En este caso, las energías, los hidrocarburos, los fósiles, el petróleo como tal es un motor del cual se ha generado toda la industria, el 80% de la industria en nuestro planeta. ¿Qué desventajas tienen las energías tradicionales? Específicamente voy a hablar más del petróleo. Obviamente son motivos de contaminación, son limitadas o escasas, de ahí los conflictos, provocan dependencia exterior, generan residuos, muchos residuos, utilizan tecnologías o recursos importados, generalmente países subdesarrollados que cuentan con bancos de petróleo o hidrocarburos, requieren de otros países para que los puedan refinar, como es el caso de México, que es un productor de petróleo y tiene que mandar el petróleo para que se refine y se convierta en gasolina teniendo la tecnología. Son esos conflictos que generan también los hidrocarburos, en este caso el petróleo, ¿no? Incrementan, son los causales o mayor causal del incremento de CO2 atmosférico por los procesos de combustión en vehículos, producción, industria, etcétera, ¿no? Y también son causantes y motivos de guerra, como mencioné anteriormente. Todos estos conflictos y estos problemas de contaminación generan por el mal uso o inclusive hasta cuestiones provocadas desastres ecológicos. Entre las desventajas y algunos desastres que tenemos son los desastres de Sonora y los incendios y derrames que ocurren muchas veces en el Golfo de México, no solo en empresas mexicanas, sino en empresas extranjeras o en sus movimientos de petróleo. Entre los conflictos más importantes o los problemas ecológicos más importantes en México, de una manera, haciendo una reseña histórica, tenemos la fuga de fosgeno en Poza Rica, Veracruz, en 1950, el derrame del pozo Ixtoc 1 en la zona de Campeche, ese fue terrible en 1979, la explosión de gas propano en San Juan Ixtepec, en el Estado de México en 1984, la explosión con etano plus en el complejo de San Gas de Reforma en Chiapas en 1996, y casos aparte son las emergencias ambientales. En este caso, no solo son los conflictos, sino lo que viene derivado y lo que viene posterior a esos desastres ecológicos.
Por ser limitados y por estar en zonas específicas generan conflictos armados en el mundo. Los hidrocarburos históricamente, voy a hacer una reseña, por ejemplo, Siria e Irak en el 2011, el presente, hay un conflicto armado por la posesión del petróleo, la invasión de Irak en el 2003, la primera guerra del Golfo en 1991, el golpe de Estado de Irán en 1953, bloqueo más actual es el bloqueo económico en Venezuela o ese desmantelamiento del gobierno venezolano con sus aristas en este, pero el tema de fondo es una cuestión de hidrocarburos y el conflicto económico el conflicto entre Ucrania y Rusia, que es el más actual. Casi la mayoría de todos esos conflictos vienen relacionados con los intereses de los Estados Unidos, que un modo de una industria que ellos tienen es la industria armamentista, la cual utilizan para poder generar conflictos y someter de manera armada con sus tropas y grandes barcos y cuestiones como ocurrió en Venezuela, como son en Irak, en Irán, para poderse quedar con esos hidrocarburos o tener el control de ellos. Es una manera, es una fuente de ingreso, es un negocio para los Estados Unidos, que generalmente es el que está involucrado en casi todos estos conflictos, como sabemos históricamente. Entre mis conclusiones son más desventajas que ventajas, son más riesgos que ocurre al tener los hidrocarburos o energías derivadas del petróleo. Los intereses de países o grupos de poder para alcanzar el mercado, seguir fomentando la dependencia del uso de los hidrocarburos, es un cáncer para nuestro planeta. Inclusive en nuestro país, las políticas públicas nos siguen apoyando, siguen fomentando el desarrollo de hidrocarburos, que debería ser lo contrario. Se necesita un cambio radical en los procesos de movilidad industriales que dependen plenamente de los hidrocarburos. Es necesario incentivar políticas públicas reales para la reducción de hidrocarburos para temas de transporte, navegación y generación de electricidad y energéticos. Y es urgente migrar a modelos sustentables de generación de energía, siempre tomando en cuenta como premisa la eficiencia energética. Considero que es importante y necesario dejar los hidrocarburos y cambiar a modelos de energías renovables. Por atención, muchas gracias. Y estas son mis fuentes de información.